Buenas tardes y bienvenidos a esta tercera lección. Vamos a ver hoy la segunda regla. Ya hemos visto una introducción general. La primera regla vimos la semana pasada. Y ahora con esta segunda regla voy a leer el texto que pues es un español un poco del antiguo, pero creo que se entiende bien. En las personas que van intensamente purgando sus pecados y en el servicio de Dios nuestro Señor de bien en mejor subiendo, es el contrario modo que en la primera regla, porque entonces propio es del mal espíritu morder, entristecer y poner impedimentos inquietando con falsas razones, para que la persona no pase adelante, y es propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos impedimentos para que la persona en el bien obrar proceda adelante. Entonces, la semana pasada estamos viendo esas personas que se van alejando de Dios. Ahora tenemos personas que se va acercando a Dios. Y no estoy diciendo que perfecta esa persona, pues incluso el justo cae 7 veces al día, como dice la Biblia. Pero en general la dirección de su vida es buena, sinceramente no quiere pecar esa persona y busca a Dios, ¿no? Entonces, ahora el enemigo, antes en la primera regla vimos la persona que se está alejando de Dios y el enemigo quiere animar a esa persona a seguir en esa dirección y Dios está como intentando hacer que vuelva para atrás. Ahora es el opuesto, ¿no? Porque va hacia Dios y el diablo no está contento con eso y quiere pues hacer que la persona vuelva y se aleje de nuevo de Dios, ¿no? Entonces, pues podemos ver, ese tipo de persona sería alguien que a lo mejor ahora está rezando, que va a la misa, ya no está cometiendo esos pecados mortales que antes cometía con cierta regularidad. Y vemos que hay 4 cosas que va a hacer el diablo contra ese tipo de persona. Primero, morder, entristecer, poner impedimentos y inquietar con falsas razones. Entonces vamos a ver cada uno de manera más breve. Primero, morder. Y es una palabra bastante gráfica, ¿no? Como un animal que está ahí con los dientes en tu brazo, ¿no? Y es como fastidiar, herir, buscando siempre desanimar. Y hay una carta que San Ignacio escribe a una monja que se llama Sor Teresa y ella vive en Barcelona, están lejos, pero ella pues a veces escribe cartas a Ignacio con preguntas espirituales y él la responde y pues nos puede ayudar a ver lo que él dice a ella. Él dice en esta carta, el enemigo le está conduciendo en error, pero no de tal forma de hacerle caer en un pecado. Busca más bien inquietarle y interferir con su servicio de ellas y su paz de mente. Así que, pues, Ignacio reconoce que una persona que digamos, va de bien en mejor, está buscando a Dios, el diablo muchas veces no va a intentar hacer a esa persona pecar. Eventualmente sí, pero al inicio él sabe que no va a funcionar. Esa persona odia el pecado, está buscando a Dios y pues por eso trata de molestar, mordiendo, quitando la paz, la alegría que antes experimentaba esa persona. Y entonces si estamos buscando a Dios y viene la inquietud, la falta de paz, la ansiedad, podemos generalmente saber que sí será el diablo ahora, porque yo voy en dirección de Dios, entonces el diablo me quita la paz. Solo voy a decir una advertencia en relación con eso. La semana pasada, en las preguntas, yo mencioné que el caso del joven rico, ¿no? Que es una persona que según parece en el Evangelio está buscando a Dios, cumple los mandamientos y sin embargo tiene una debilidad, ¿no? Su apego a las riquezas. Entonces yo propongo y en general sigo muy de cerca
al padre Timothy Gallagher. Tengo su libro aquí, El discernimiento de espíritus. Lo recomiendo mucho. Pero esto es un aspecto que él no menciona tanto y según yo, pues es importante reconocer que una persona puede en general ir hacia Dios, pero si hay una dimensión de su persona que se aleja de Dios, pues Dios sí va a seguir inquietando a esa persona en ese aspecto. El joven rico, con su apego a las riquezas, va alejándose de Cristo triste, ¿no? Y el Espíritu Santo le está inquietando en ese aspecto de su vida, aunque el resto está bien, ¿no? Nada más para aclarar eso, porque no podemos siempre decir, yo voy buscando a Dios. Cualquier inquietud o falta de paz siempre viene del enemigo, ¿no? Depende en relación a qué aspecto de mi vida se experimenta esa falta de paz, ¿no? Bien, pues la segunda que menciona Ignacio, segunda táctica del enemigo, es entristecer. Y eso no es la tristeza sana, normal, que se experimenta cuando, por ejemplo, fallece un ser querido. Este tipo de tristeza es normal, es saludable, ¿no? Pero la tristeza a la cual se refiere San Ignacio aquí es como una pesadumbre de corazón, especialmente en relación a Dios, nuestra oración, nuestro servicio a Él, nuestra vocación, nuestro estado de vida. Y pues no sé de ustedes, pero yo tengo que admitir que a veces he tenido en mi vida momentos cuando tengo que decir, ¿y dónde fue la alegría? ¿No? Y a esa dificultad es pesado. Y regresando a la carta de Ignacio a Sor Teresa, leemos que él dice a ella, no podemos orar con devoción, ni contemplar, ni siquiera hablar o oír las cosas de Dios con ningún gusto o deleite interior. Y no hay vergüenza que los santos también experimentaron esos momentos, y eso es cuando el diablo nos está buscando quitar la paz, impedir, está haciendo como bullying, buscando impedir nuestro camino hacia Dios. Tercera cosa que Ignacio menciona, colocar obstáculos. Y pues podemos recordar el caso que vimos la semana pasada de San Agustín, en su momento de conversión. Escuchaba, está buscando, tal vez puedo convertirme, y escucha esas voces negativas diciendo, no es demasiado difícil, tú ya intentaste varias veces, no pudiste, será imposible para ti, déjalo. Obstáculo tras obstáculo que coloca el enemigo en su camino hacia Dios. Y vemos otra vez, regresando a la carta de la Sor Teresa, el enemigo por lo general sigue esta táctica. Él pone obstáculos e impedimentos en el camino de aquellos que aman y comienzan a servir a Dios nuestro Señor. Y esta es la primera arma que usa en sus esfuerzos por ganarlos. Entonces regresamos a este hombre de 40 años que vimos la semana pasada, que está en su coche conduciendo y comienza a pensar, ¿no? El espíritu bueno le está picando y diciendo, ¿cuánto más vas a vivir aquí? ¿Cuánto tiempo más vas a estar entristeciendo a su esposa? Sabes que no eres feliz de verdad, que estás vacío. Y imaginemos que este hombre, pues con la ayuda de Dios, se arrepienta, se confiesa, comienza a ir a la misa con su esposa, con su niño. Y un domingo está ahí en la misa y escucha una homilía sencilla pero profunda de un sacerdote hablando de la vida de oración y invitando a todos los fieles a dedicar 10 minutos cada día pues a tomar la Sagrada Escritura, a hablarlo con Dios. Y el hombre pues escucha y hay una atracción, ¿no? Siente un calor en su corazón, un deseo de esta oración y dice, pues si ya yendo a misa, confesándome, experimento una gran alegría que no había tenido en 20 años, ¿cómo sería esto de la vida de la oración, ¿no? Y mi esposa reza todos los días, puedo pedir a ella
un libro con los evangelios del día y así. Entonces ahora él está animado, pero después tiene una altercación con su hijo en la cena, más tarde esa noche. Y después cuando piensa en dar 10 minutos a la oración, pues comienzan a venir esos pensamientos. Pero ¿estás en serio? ¿Has estado tanto tiempo alejado de Dios? ¿No vas a entender la Sagrada Escritura? Y qué vergüenza que vas a pedir a su esposa ese libro de lectura de misa y luego 3, 4 días después ya ella va a reírse de ti que no estás haciendo nada de oración. Entonces ese desánimo, ¿no? Y podemos ver estos obstáculos en el camino se colocan de la persona que quiere buscar a Dios. Y esta es la táctica del enemigo. Y pues, ¿qué pasa si este hombre sabe lo que enseña Ignacio sobre las tentaciones, las tácticas del enemigo, y está consciente de que ahora que voy en camino hacia Dios, es normal que van a venir pensamientos de desánimo y todo eso, y resiste y no se engaña, pues hará una diferencia enorme en su vida, ¿no? Y eso es el valor de la enseñanza de San Ignacio nos puede ayudar a percibir la acción del enemigo, entender qué está buscando hacer y responder bien, rechazando esas tentaciones. Entonces Ignacio nos está ayudando con esas decisiones pequeñas de cada día, donde se intenta meterse el diablo y donde es tan importante reconocer y responder. Y se podría preguntar por qué Dios permite ese tipo de pensamiento y tentación, ¿no? Ese pobre hombre que ahora está buscando a Dios y ahora tiene que luchar contra el tentador, pues parece injusto, ¿no? Y vemos en los Hechos de los apóstoles dicen, es a través de muchas pruebas que debemos entrar en el reino de Dios, ¿no? Esa es la naturaleza de la vida cristiana. Veremos más adelante en las reglas, más en detalle, las razones por las cuales Dios permite desolación y tentación. Pero ya podemos entrever un poquito que esa es la vida humana, ¿no? Vemos, por ejemplo, a alguien que quiere estar en buena forma, pues tendrá que luchar, ¿no? Alguien levantando pesas tendrá que resistir ese peso para fortalecer su cuerpo, ¿no? Y será lo más igual en la vida espiritual. Tendremos que resistir al diablo para ser más fuertes espiritualmente. Bien, pues la cuarta de las cosas que hace el diablo, según Ignacio, son inquietante con falsas razones, ¿no? Entonces vimos en la primera regla la semana pasada que la persona que se aleja de Dios, Dios obra en la razón, en la conciencia, picando y pidiendo a esa persona que vuelva para él, para detrás. Ahora será el diablo que mete razones, pensamiento, pero ahora serán falsas, ¿no? Porque él es el padre de la mentira y él estará pues distorsionando la realidad, buscando confundirnos. En su libro de discernimiento, el padre Gallagher cuenta la historia de una mujer que va a un retiro y tiene un retiro increíble en silencio varios días y mucha unión con Dios y mucha consolación. Y después está regresando del retiro y llega a su casa y comienza a sentir un desánimo muy fuerte, ¿no? Y piensa, no, yo hice muy mal ese retiro, era una pérdida de tiempo y pues se arrepienta de haber hecho ese retiro, ¿no? Y ella escribe en su carta que pues ahora piensa que no, nada puede ser diferente en mi vida, ¿no? Y entonces, ¿qué pasará si ella acepta esas razones, ¿no? Es parecido al caso de ese hombre de 40 años, ¿no? Pues el retiro no tendrá buen efecto en su vida. Se echa a perder todo el bien que se ha recibido en ese retiro.
¿no? Entonces es tan importante resistir esas mentiras. Son pensamientos, además de los sentimientos y todo, que nos pueden tropezar en la vida espiritual, ¿no? Y desafortunadamente hay muchos que no perciben que es un ataque, se cedan esas tentaciones y después de un retiro increíble, pues se echa a perder todo porque ya se desaniman, ¿no? Bien, pues hay una segunda parte a esa regla. Entonces hemos estado hablando de la acción del enemigo en las personas que van acercándose a Dios, pero obviamente también Dios no está pasivo en todo eso, Él está pues actuando también. ¿Y cómo actúa Dios en ese tipo de persona? Y vamos a regresar al texto de la regla. La segunda, en las personas que van intensamente purgando sus pecados en el servicio de Dios nuestro Señor, de bien en mejor subiendo. Ya vimos la parte del enemigo, ahora vamos a saltar esa parte. Es propio del buen espíritu dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lágrimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos los impedimentos para que la persona en el bien obrar proceda adelante. Así pues, podemos recordar el caso de Agustín de la semana pasada, que estaba recibiendo aliento de esta visita de la figura angelical, que está diciendo, no es tan difícil. Tantos otros lo han hecho con la ayuda de Dios. No, no te apoyes en tus propias fuerzas, apóyate en las fuerzas de Dios y sí se puede, ¿no? Él te ayudará. Entonces vemos que el buen espíritu le da valentía y fuerza a Agustín y eso tiene un impacto increíble, ¿no? Es el estímulo que lo lleva a decidir de una vez para siempre seguir a Cristo, ¿no? Y podemos pensar, por ejemplo, una mujer que ha tenido una cita médica con resultado muy negativo, está muy preocupada, se levanta con ansiedad, en la mañana va a la cocina a tomar un café y ahí en la cocina hay una imagen del Sagrado Corazón de Cristo, ¿no? Y ella mira a Cristo con su corazón encendido de amor por él y siente como la tristeza se va levantando y escucha la palabra de Cristo, estaré contigo, no estás sola en todo eso. Y es el buen espíritu dando fuerza y ánimo y valentía. Y Ignacio, pues vamos a hablar después de las consolaciones en la regla que sigue, en la semana que viene. Vamos a hablar mucho de eso, entonces no voy a hablar tanto de eso ahora. Vamos a hablar también de las lágrimas. Inspiraciones, pues aquí es donde había confusión y falta de dirección, ahora hay claridad. El Señor, el buen espíritu puede actuar de diferentes maneras. Tal vez esa mujer hubiera, en vez de ver a la imagen, hubiera podido ir a hablar con un sacerdote y a través del sacerdote el Señor la aconseja, o con un amigo, o en un momento de oración, en la eucarística. Entonces hay diferentes maneras de cómo el buen espíritu actúa, pero inspira, da inspiración, clarifica el camino y da tranquilidad al corazón, ¿no? Y eso es lo contrario de cómo el enemigo está buscando sembrar inquietud y quitar paz. Como ese ángel que estaba diciendo a Agustín, ya dejes de dudar, sí se puede hacer eso. Y pues podemos pensar de nuevo en ese hombre de 40 años, ¿no? Que se siente desanimado y está pensando, no, ¿por qué intentar
voy a fracasar, va a ser una vergüenza delante de mi esposa, demasiado difícil. Y en un momento su hija viene, le da un abrazo, sonría, una niña de 3 años, y en ese momento él siente, hazlo por ella, ¿no? Y decide que tratará de orar, ¿no? Entonces, Ignacio nos está invitando a aceptar el buen espíritu. Entonces, el mal espíritu, esos pensamientos, las tentaciones que han tenido tanto el hombre de 40 años, la mujer que hizo el retiro, la otra mujer que tiene problemas de salud. El diablo se intenta meter ahí y tenemos que rechazar eso, ¿no? Pero cuando el buen espíritu también está actuando, también intenta, pues, venir a esta parte de la situación, aceptar, fomentar esa acción de Dios, ¿no? Entonces pues les voy a dejar un tiempecito ahora a hablar de eso, pero como dije, yo creo que eso son experiencias en las reglas de San Ignacio, se refieren a experiencias que todos hemos tenido, entonces no debería ser tan difícil uh, percatar momentos en nuestras vidas donde tanto el mal espíritu como el buen espíritu nos han estado pues influyendo, y vamos a pues buscar reconocer, entender y actuar según las enseñanzas de San Ignacio. Que Dios les bendiga.